En este video vamos a realizar la retroalimentación del control de laboratorio de electromagnetismo del día 26 de julio. La primera pregunta dice así: se tiene una pequeña esfera metálica A cargada eléctricamente y un péndulo B que experimenta repulsión, lo que implica que tienen el mismo signo debido a la interacción eléctrica. F es la fuerza eléctrica y θ es el ángulo entre el péndulo y la vertical. Se registra el ángulo θ y la magnitud de la fuerza eléctrica en función de D minúscula. Responda a las siguientes preguntas. Letra A: de acuerdo con lo visto en el curso, es decir, aquí sabemos que hay una fuerza eléctrica que es repulsiva, que las dos partículas tienen el mismo signo, además sabemos que la fuerza obedece a la ley de Coulomb, por lo tanto es directamente proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, etc. De acuerdo con lo visto en el curso, imagine un modelo válido y a continuación complete la siguiente tabla indicando los valores d, θ, f para las tres filas de datos. La primera distancia es 0.01 metros, la segunda distancia es 4 veces la anterior, así que de acuerdo con el modelo válido visto en el curso, que se llama ley de Coulomb, la fuerza tiene que disminuir en un factor 16, porque disminuye con el radio al cuadrado, ¿ya? Si pasa de 0.01 a 0.04, la distancia se ha incrementado en 4, así que la fuerza ha disminuido en un factor 16. Y por último, la última distancia es 10.000, que es 1.000.000 de veces mayor que la primera, que es 0.01. Es decir, es 10 elevado a 6 veces mayor, por lo tanto la fuerza tiene que ser ese número al cuadrado, es decir, 10 elevado a 12 veces menor. Lo que implica que esa fuerza es, en términos prácticos, cero. Letra B: comente los resultados obtenidos en función del modelo utilizado en su respuesta. Nota: dado que hay muchos parámetros libres, por ejemplo, no se dice el valor de las cargas, entonces existe más de una respuesta correcta. Escribe aquí abajo la respuesta a las dos interrogantes, A y B. Bueno, para la letra A, que es completar la tabla, el modelo válido visto en el curso, acorde con todo lo que hemos aprendido, es la ley de Coulomb. Como sabemos, la carga permanece constante, tanto de la partícula A como la partícula B. Lo único que cambia es la distancia, así que si la distancia es 0.01, θ tiene que notarse que hay una repulsión, puede tener un valor determinado, por ejemplo, 15 grados, y F puede tener cualquier valor, por ejemplo, 16. Una vez definidos los valores iniciales, automáticamente cuando D es 0.04, θ tiene que ser un número menor que 15 grados, de hecho menor que la mitad de 15, porque sabemos que la fuerza disminuye rápidamente, disminuye con el inverso al cuadrado. Así que tiene que ser menor que 7.5, por ejemplo, 3 grados. Y F, si F inicial era 16, entonces el siguiente valor de F tiene que ser 16 veces más chico que el inicial. Por lo tanto, 1. Ya estamos siendo coherentes con el modelo escogido de la ley de Coulomb. Y por otro lado, si D es 10.000, que es 1.000.000 de veces el primer número, significa que D es infinito, por lo tanto, el efecto eléctrico no se nota, θ vale 0 y F vale 0. Letra B: comente los resultados obtenidos en función del modelo utilizado en la respuesta. Dado que se ha utilizado como modelo válido, acorde con lo visto en el curso, a la ley de Coulomb, eso implica que a mayor distancia, menor será la fuerza y menor será el ángulo, de acuerdo con la ley del inverso del cuadrado. O sea que si la distancia se duplica, la fuerza disminuye en un factor 4. Pregunta 2. Considera la siguiente situación experimental en donde un globo que ha sido flotado una cierta cantidad de veces con lana de oveja, por lo tanto adquirió carga, se acerca a un hilo de agua que cae por un grifo, se observa que existe atracción eléctrica del globo hacia el agua, por lo que se decide realizar mediciones al respecto. A partir de la distancia existente entre el globo y el hilo de agua, distancia X, que es la distancia que podríamos llamar distancia causa,
porque ahí ocurre la mayor parte de la atracción eléctrica. Se busca encontrar una relación entre esta variable y la distancia en la cual el agua colisiona en el lavaplatos, distancia de mayúscula, que es la distancia entre la vertical, es decir, el punto en el cual tendría que haber caído el chorro de agua, y, y el punto donde efectivamente cayó debido a la atracción eléctrica. Entonces se ve a la derecha un gráfico de D en función de X. Hay muchos datos tomados. No debemos olvidar que esto es un control de laboratorio, significa que tenemos que aplicar lo que hemos aprendido del método científico. Entre otras cosas, sabemos que cuando uno toma datos, los datos presentan ruido, siguen una tendencia, pero tienen una pequeña imprecisión, por eso se ve una especie de zigzag u onda sinusoidal. Sin embargo, hay una tendencia, hasta los 2 centímetros el valor es más o menos constante, y para más de 2 centímetros se puede decir que la interacción disminuye abruptamente. Esas son las tendencias. Nosotros, en laboratorio, nunca modelamos el ruido, nunca modelamos las imprecisiones. Tras las mediciones de cada par X, D, se obtuvo el gráfico mostrado en la imagen anterior. A partir de estos resultados se han realizado las siguientes 4 afirmaciones. En primer lugar, los resultados presentan una tendencia que solo puede modelarse con una curva compleja del tipo zigzag o sinusoidal. Eso es falso porque eso es el ruido. La tendencia es primero horizontal y después una recta descendente en diagonal. 2, hay un dato anómalo entre x igual a 2 y 2.5. Efectivamente hay un dato que se dispara, lo cual indica el descubrimiento de un fenómeno especial en ese rango. Eso es falso porque con nuestro conocimiento de electromagnetismo, de inmediato podemos identificar ese dato anómalo como un error en la medición, simplemente porque no sigue la tendencia. 3. La distancia de mayúscula exhibe una variación significativa a partir de la distancia x igual a 2.1, ya que antes de ese valor se puede afirmar que el valor de D mayúscula tiende a mantenerse constante, lo cual es verdadero, no cambia, prácticamente no cambia, solo el ruido, pero para x mayor que 2.1 la recta desciende abruptamente. Así que efectivamente hay una variación significativa. Pasa de una pendiente prácticamente cero, porque es horizontal, a una pendiente claramente negativa, porque está descendiendo. La afirmación 3 es verdadera. 4. Este experimento demuestra que la fuerza con la cual el agua es atraída hacia el globo tiende a aumentar a medida que la distancia entre el globo y el hilo de agua aumenta. Eso es falso porque el gráfico está indicando que a mayor X, menor es la interacción. Selecciona la alternativa correcta. De acuerdo con lo que el análisis que hemos realizado recién, solo 3 es verdadera, y como no está en la lista, tenemos que afirmar que ninguna de las otras 4 alternativas es verdadera. Pregunta 3. Considere que se puede verificar empíricamente la transmisión de información sonora por medio de la realización de las siguientes configuraciones experimentales. Configuración 1. Se perfora las bases de 2 latas con un agujero de un diámetro similar al del hilo, por el cual se pasa el hilo. Luego hacemos un nudo en cada extremo para evitar que el hilo deslice, de acuerdo con la siguiente figura. El hilo tiene que permanecer tenso, y cada persona toma una lata y se alejan entre sí en línea recta, procurando que el hilo quede bien tenso. Luego una persona acerca un envase de lata a su oreja, mientras que la otra habla hacia adentro de su envase como si fuera un micrófono, de modo que siempre esté procurando que el hilo permanezca tenso. De esta forma podremos escucharnos a distancia con claridad, sin necesidad de gritar demasiado, lo que implica que la información sonora se está transmitiendo por medio del hilo tenso. Ojo, el hilo es un objeto material formado por átomos. Es un dato importante. Configuración 2, intercomunicador con parlantes. En este caso se debe unir entre sí los terminales de un parlante con los terminales de otro parlante, de acuerdo con la siguiente figura. Ojo que en este caso los cables en ninguna parte dice que estén tensos. De hecho, en el dibujo se ve que los cables están holgados. Responda a las siguientes preguntas. ¿En qué forma se transmite el sonido en cada caso? Letra B. Plantee una hipótesis para explicar por qué en el caso 1, si ponemos el hilo tenso directamente en contacto con nuestra oreja, no verificamos la transmisión del sonido. Y letra C.
Planteé una hipótesis para explicar por qué en el caso 2, si ponemos los cables directamente en contacto con nuestra oreja, no verificamos la transmisión del sonido. Escriba aquí abajo la respuesta a las interrogantes A, B y C. Bueno, en el caso 1, el sonido se transmite en forma mecánica a través del hilo tenso. Dado que el hilo está tenso, los átomos oscilan con la vibración del sonido y esta oscilación se transmite desde un tarro al otro tarro. Mientras que en el segundo caso no tiene relación con que el cable esté tenso o no, porque aquí se transmite por una corriente eléctrica que circula a través de los cables y que se genera cuando uno habla frente a un parlante. El parlante vibra y adentro hay un imán que al vibrar genera corriente. Eso es la ley de Faraday-Lenz. En todo caso, si no lo saben, no importa, porque aquí lo importante es que ustedes transmitan la idea. En el caso 1 se transmite de forma mecánica y en el caso 2 es por una corriente eléctrica. No es obligatorio que utilicen exactamente las mismas palabras que estoy yo acá mencionando. Letra B. ¿Cómo se transmite? ¿Por qué si ponemos los cables directamente en contacto con nuestra oreja, si el cable, o mejor dicho el hilo, está tenso, en el caso mecánico, por qué no se verifica la transmisión del sonido? La razón es que se requiere de un amplificador mecánico, en este caso el envase de lata, para convertir la pequeña vibración del hilo tenso en una onda sonora. El envase de lata, a tener una superficie mucho mayor que la sección transversal del hilo tenso, se convierte en un amplificador. El hilo tenso vibra, pero como está tenso, la vibración apenas se nota. En cambio, si esa transmisión la transmiten a una superficie mayor, mucho mayor, que es el envase de lata, ahí se nota la vibración y nosotros sabemos que el sonido es vibración. Reitero, no hay que utilizar estas mismas palabras, pero sí la idea es que se note que ustedes entienden lo que estoy explicando ahora. No importa con qué palabras lo digan. Y letra C, porque en el caso 2, cuando se utilizan parlantes y un cable que no tiene por qué estar tenso, si ponemos los cables directamente en contacto con la oreja, no se verifica la transmisión del sonido, porque en este caso se requiere un transductor eléctrico, un parlante, o, dicho de otra manera, se necesita convertir la corriente, energía eléctrica, en sonido, energía mecánica. Eso es un transductor. Si no usan ese término, no importa, ¿ya? Como ya dije, lo que importa es que transmitan la idea que estoy explicando ahora. En el caso C, entonces, se requiere de un transductor eléctrico, un parlante, para convertir la electricidad, que la electricidad no se oye, ¿ya?, en una onda sonora. Eso lo hace el parlante, dado que el imán que tiene adentro, al vibrar, mueve una lámina, que puede ser de papel, de plástico, etc. Y cuando esa lámina se mueve, genera sonido. Descubrimiento de Nikola Tesla. Bueno, hasta aquí dejamos la retroalimentación de este control de laboratorio. Espero que les haya ido bien. Me despido, que estén bien y hasta luego.